Hoy les tenemos un mega video. Nos fuimos hasta el Salar de Uyuni en Bolivia y aquí les contamos cómo lo hicimos y cuánto nos costó el chiste. Como siempre, todo bueno, bonito y barato. Nuestra aventura inicia en la ciudad de Puno. Si quieres saber cómo llegamos hasta ahí, te dejamos aquí arriba el link del video donde contamos eso. Nuestra travesía fue así. Viajamos de Puno hasta La Paz, en Bolivia, y desde ahí tomamos otro bus hasta Uyuni. Estuvimos averiguando acerca de cómo llegar de la manera más rápida, segura y sin que te sangre el bolsillo a La Paz, y encontramos una empresa de transportes llamada Tour Perú. Son las 6:45 y estamos a punto de abordar nuestro bus para ir rumbo a La Paz. O sea, que vamos a nuestro Desaguadero y el trayecto más o menos va a durar entre 6 y 7 horas. Después de 2 horas y media de viaje, llegamos a Desaguadero, donde tienes que bajar del bus para pasar por controles migratorios e ingresar a territorio boliviano de manera legal. Si eres peruano, puedes cruzar la frontera con tu pasaporte o tu DNI. Primero, pasas el control migratorio peruano y luego debes caminar hasta la oficina migratoria de Bolivia. Intenta ir bien rápido, porque aquí la cola es más larga que la del chancho al palo en mistura, chuchera. Cuando ya hayas pasado todos los controles necesarios, te esperan cerca de 3 horas de viaje más hasta llegar a tu primer destino. El bus te dejará en la terminal de buses de La Paz. Al llegar, debes comprar tu pasaje hasta Uyuni. Hay un sinfín de buses que van hasta ahí. Por las largas horas de viaje y porque en internet ya habíamos leído que era la mejor empresa, elegimos Panasur. Hemos elegido Panasur porque es una de las mejores empresas en el terminal terrestre de La Paz. Tiene bastantes años ya en el negocio y aparte los buses que tiene son muy buenos, son buscamas, así que vamos a ir súper bien cómodas. Son casi 12 horas de viaje, así que de todas maneras necesitamos tener un muy buen bus. A las 7:30 de la noche nos embarcamos en el bus cama donde nos tocaba viajar. El vehículo era muy amplio y los asientos reclinables te permiten dormir cómodamente. Aparte, te daban una manta gruesa, tipo las de tigre, o sea, ya no ya. Después de estar soñando con que Ryan Gosling venía a Perú y me proponía matrimonio en Machu Picchu, llegamos a Uyuni. Llegamos tan temprano que aún ni amanecía, y recorriendo las calles, muchos jaladores se nos acercaron a ofrecernos desayuno en sus cafés. Son recontra caros, amigo. Precio Starbucks, así te lo ponemos. Como nosotras no queríamos gastar mucho y las tripas ya nos estaban pidiendo chepi, decidimos buscar un mercado. Preguntando y caminando, llegamos hasta el mercado de Uyuni, donde desayunamos como Maldinis, pero gastamos como González. Caminamos unas cuadras más, llegamos al mercado. Vale la pena. Justo llegamos y lo abrieron, felizmente. Con la barriga llena, fuimos en busca del tour al Salar. En Uyuni hay muchísimas agencias de turismo informales, que hasta pueden tener a conductores sin licencia o menores de edad. Incluso ha habido accidentes por conductores en estado de ebriedad en pleno Salar. Hicimos una investigación cual FBI y encontramos una agencia llamada Sol Andino Bolivia, con muy buenos comentarios y un precio amigable para el bolsillo. Bienvenidos a Uyuni, misias pero viajeras. Lo que tomaron el tour es el tour de 3 días clásico, ¿ya? Va a partir a las 10:30 de la mañana, que aquí de la oficina, ¿ya? Entonces prácticamente el primer día es puro Salar. Dormimos en esta noche, es en un hotel de Sal, ¿ya? Mañana estamos partiendo a las 7:30 de la mañana, estamos llegando al refugio más o menos tipo de las... Bien. Feliz viaje. A las 10:30 de la mañana empezó nuestra aventura. Nosotras decidimos tomar el tour de 3 días, pero también hay de 2 o de un solo día. A solo unos minutos del pueblo se encontraba la primera parada, el cementerio de ferrocarriles, donde te permiten estar 30 minutos para tomarte fotos con los trenes a los que incluso te puedes trepar. A 40 minutos del cementerio de trenes se encuentra el Salar de Uyuni. Todo el camino está lleno de sal, más salado que Perú rumbo al mundial. Llegar es mágico, amigos, todo es blanquísimo, como si se hubiera derramado un liquid paper gigante encima de la tierra. Quiero canchita otra. Como nosotros somos recontra chanconas, teníamos referencias de fotos para tomar algunas parecidas. Empezamos con toda la actitud a tomarlas hasta que nos dimos cuenta que es dificilazo, amigos. Hemos fracasado como fotógrafas, no nos salió la foto del dinosaurio, ni la foto de la vicuña, ni la foto de la llama, ni la foto ni nada. Pero lo importante es que tenemos salud y que no ganó Keiko. Estuvimos un buen rato jugando en el Salar y luego partimos hasta donde están las banderas de todos los países. Es muy emocionante y hasta habían banderas que nunca antes habíamos visto en nuestras vidas. Y obvio, fuimos en búsqueda de nuestra blanquirroja. La última parte del primer día del tour en el Salar fue en la zona húmeda, donde había agua empozada y se formaban reflejos muy bonitos en el suelo.
Estábamos más felices que los fujimoristas cuando censuraron al ministro Saavedra, y con toda esa alegría enrumbamos hacia el lugar donde pasaríamos la noche. Ubicado justo al lado del salar y con una construcción hecha a base de sal, se encontraba el Hostal Don Carlos. Las camas son súper cómodas, perfectos para descansar después de un día jugando como chivatos locos en el salar. Pero antes de dormir, el guía nos contó de un lugar llamado Caverna del Infierno, en donde habían algas marinas petrificadas desde hace miles de años. Llegado a la Caverna del Infierno. Nos quedamos impactadas con saber que hace muchísimo tiempo todo el salar estaba sumergido en el océano. ¡Qué loco! ¿Cómo rayos hay algas marinas acá? Esto hace millones de años estaba bajo el mar. Todo esto. Felices por haber conocido el salar de Uyuni, nos fuimos a descansar, sin saber que los siguientes 2 días de tour serían igual de increíbles. Partimos a las 4:30 de la mañana para iniciar el día en la Reserva Nacional Eduardo Baroa, pero no podíamos empezar sin antes... Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo. Luego de estar haciendo roche, disfrutamos el paisaje natural de una laguna llena de sal y también del bosque de piedras gigantes que está a 1 hora del lugar. Cuando pensábamos que ya nos habíamos librado del pago del ingreso a la reserva, nos llevaron a la caseta de cobro para comprar las entradas. Nuestra última parada del día fue la mejor. Conocimos Laguna Colorada, un lugar de cría y alimentación para los flamencos andinos. Sus aguas están llenas de minerales, y eso le encanta a las aves. Es como si fuera Mistura, pero para flamencos. A la mañana siguiente partimos cual panadero, al alba, y nos fuimos a ver algo que quería ver desde que vi el episodio de los geysers en los Thornberrys. Hace mucho frío y huele a huevito. Los geysers son como teteras subterráneas gigantescas que liberan vapor a través de las grietas de la tierra, debido al choque entre las aguas subterráneas y el magma. ¿Cómo estás, Fátima? Me voy a morir. Hace mucho frío, concha. El olor es pésimo, pero lo puedo soportar porque nada supera a cuando mi mamá hace caucao y deja el mondongo hirviendo durante 6 horas. Si puedes con eso, puedes con los geysers. Cerca de ahí hay aguas termales en donde puedes tomar un baño súper relajante. Fatita, ¿dónde estamos? Ahorita nos encontramos en los baños termales. Está haciendo un montón de frío, pero la gente parece que no lo siente. No hemos traído ropa de baño y si nos metemos siento que vamos a morir. Ah, está calientita. ¡Qué rico! Está calientita, calientita. Después de ganarnos con puros gringos guapos en ropa de baño, nos dirigimos a nuestra última parada, Laguna Verde. Fátima, ¿dónde estamos? En la Laguna Verde, que no está tan verde, pero lo va a estar más un ratito. Esta laguna no tiene nada de vida en ella. No viven peces, los pajaritos no van ahí a tomar agua. Por lo tanto, su agua no es apta para ningún tipo de consumo. Es bien chévere, no sé si lo pueden ver bien, pero la parte de aquí con el reflejo del sol se ve de un verde esmeralda muy bonito. Pero no podemos irnos a este lugar sin antes Bailar el pasito a perro. Por favor, cántame. Vamos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. Muy bien. Ya habiendo perdido la dignidad por 10ª vez en este viaje, fuimos hasta la frontera con Chile para dejar a los compañeros chilenos con los que compartimos el tour. Luego de una calurosa despedida, nos esperaban unas largas horas de viaje de vuelta a Uyuni, pero volvíamos más felices que cevicherías luego de que bajó el precio del limón. Esperemos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestros viajes ni nuestras pavadas. Y ya saben, ¡Taperimicro!